El amor es sin duda el poder más grande del universo. La protección y el calor entre unos y otros, sobre todo entre la gente que más amas, hace la diferencia en un día bastante nublado. Pero ¿qué pasa cuando ciertas preguntas quedan sin resolver? Y una fecha tan bella como estas que estamos terminando se queda marcada por un evento que hasta el día de hoy nadie supo decir qué pasó realmente. ¿Creerías en una corazonada o seguirías a la corriente? Sin más que decir, te doy la bienvenida a la boca de Lucifer. Si yo les dijera que tuve o que tengo plena confianza en alguien, seguramente me tacharían, y con justa razón, de ser un tanto iluso y de no ser lo suficientemente maduro para entender que no puedes tener confianza plena en nada ni en nadie. Pero durante mucho tiempo así fue. Luis era el típico chico en el bachillerato al que todos sabíamos que, aunque tenía potencial, algo en él siempre lo frenaba. Sus comentarios de humor muy cuestionable y esas tendencias a nunca estar en clases. Pero no me malinterpreten, no me refiero al hecho de que era una persona incumplida, porque realmente no lo era. Era alguien extremadamente brillante, pero que sabías que él solito se cerraba puertas, por alguna razón que no entendíamos. Un chico de 15 años que tiene tendencias que solamente adultos que han vivido cosas muy duras tienen. Ya saben de qué estoy hablando. Hay cosas que nosotros nunca debemos de hacer, y menos cuando apenas la flor de nuestra vida está ahí. Y mi amigo las hacía. Nunca olvidaré la vez en la que, por el correo electrónico de hace ya muchos años, les estoy hablando del 2010, él me dijo en tono de despedida que ya no quería seguir, que las cosas no iban bien, y que no solamente era el hecho de que él no creía que pudiera cambiar, sino que veía entre una y otra cosa, entre todas las pocas etapas que él había vivido, que no tenía chiste continuar. Es algo que te cala en los huesos, pero te cala más cuando ves que esa persona te lo dice con una total calma, con una total serenidad. No lo decía con un rostro roto, ni con lágrimas en su carita, ni con una falsa arrugada. Solamente era la franqueza de sus palabras. Era alguien que había abandonado la esperanza por continuar. Aún así no creí cuando eso pasó. Era cerca del 22 de diciembre. Era el 2013. Ya tenía mucho tiempo de que no nos habíamos visto. Habíamos tomado caminos separados después del bachillerato, y él estaba estudiando la carrera de arquitectura y yo me encontraba estudiando derecho, y son facultades distintas y prácticamente no nos volvimos a ver, pero sí seguíamos escribiéndonos. Yo hablaba con él y me daba gusto de saber que todo iba mejorando. ¿Alguna vez han notado que algo les ha cambiado tan drásticamente en la vida que no lo pueden creer? Bueno, nunca olvidaré ese día. Eran cerca de las 9 de la noche. En sus redes sociales, un montón de personas, una tras otra, empezaron a escribirle mensajes como: gracias por todo, nunca te vamos a olvidar, te has convertido en un angelito más. Cosas que iban una tras otra hasta decir: Dios a veces se lleva primero a las personas más dulces que nos ha traído, y donde estés, estoy seguro de que estás cobijado por Él. Gracias por todo. Yo no lo creía, insisto, me pareció uno de esos tantos chistes de mal gusto. Pensé, llegaste a tanto como para fingir que algo te había pasado. Ya habías hecho cosas en la preparatoria, como haber rayado el coche de un maestro, y haber llevado pirotecnia en muchas ocasiones, y haberla utilizado dentro del bachillerato. Cosas tontas que hacemos de adolescentes, pero esta vez te pasaste. Llegar a fingir algo como esto y convencer a amigos nuestros ya es demasiado. Eso es lo que pensarías, hasta que su propia prima escribió: primo, sé que te has adelantado un poquito, pero dentro de poco estaremos juntos. Otra vez estaremos jugando como tanto te gusta, y estaremos ahí una vez más
frente a frente, caminando de la mano. Nunca te olvides de mí, mi chinito precioso, que siempre vivirás en mi corazón y en los que te amamos. Hasta ello parecía, todavía, que en todo de reclamo pensaba, ¿cómo pudiste haber convencido incluso a tu propia prima? Tu propia familia está de acuerdo en hacer algo tan pésimo como esto. Pero hay alguien que nunca te va a mentir. Cuando su madre escribió, una parte de mí se ha marchado contigo. Te amo, hijo. Ya no puedes creer que una madre está mintiendo. Hablé con su prima tan pronto como pude y le pregunté, por favor dime que esto no es cierto y dime que él no se marchó. Ella me respondió casi inmediatamente. Quisiera decirte que no, pero ya no está aquí. Si gustas acompañarnos, estaremos haciendo las oraciones y la despedida en esta dirección. Dios te bendiga. Yo no lo podía creer. Mi hermano es abogado y en ese entonces yo estaba de vacaciones en casa de mis padres. Qué vueltas da la vida, ¿no? Mi hermano, sin saberlo, lo conocía. No sé cómo, pero sabía de él. Yo tenía cerca de 22 años en ese entonces. Llorando le dije a mis padres que me permitieran ir y ellos me dijeron que no, que el otro día. Pero yo no me iba a perder tal vez la última vez de ver a uno de mis más grandes compañeros del alma. No iba a quedarme solamente así. Quería poder verlo y decirle cuál valioso era. Mi hermano se ofreció a llevarme y fuimos juntos a este lugar. Cada paso era un peso enorme. Ver todas esas fotos suyas, con ese balón de básquet, con esos tenis que tanto le gustaban, con esa sonrisa tan suya, con ese carisma tan peculiar, esos rizos por los que todos lo conocíamos. Y de repente te encuentras al montón de personas que ya nos conocíamos desde la preparatoria, pero ya esta vez hechos unos universitarios. Los saludé a todos, preguntando uno por uno qué pasó. ¿Se han dado cuenta de lo difícil que es cuando haces una pregunta y parece que nadie te la quiere responder por el hermetismo tan profundo que hay? Eso fue lo mismo que sentí y ¿saben algo? No lo soporto, porque siento que subestiman mi inteligencia cuando pregunto algo y me dicen, no lo sé. Eso mismo fue lo que pregunté cuando vi a uno de los que eran más cercanos a él. ¿Qué pasó? Parece ser que fue un accidente. Pero ¿cómo pudo ser posible? Sí, estaba solo en su cuarto y fue un accidente. Vamos a saludar al resto, ¿va? No, espera. ¿Cómo que fue un accidente si estaba él? Vamos, ven. Yo no lo pude decir porque estaba toda su familia, pero era un insulto sin mi inteligencia. Y desde ahí te dabas cuenta que habían piezas que no encajaban. Llegué hasta donde él estaba y lo vi. ¿Y saben algo? No puedo decir que noté algo que me plasmó para siempre. Pero su carita se veía tan serena, tan en paz, en verdad tan en paz. Tú no podrías creer que una persona de esa edad tuvo un accidente adentro de su habitación y que por un accidente solamente es que todo se esfumó. Eso no lo podrías creer, escapa de tu imaginación. Y no es que yo esté cayendo en la negación, es que en verdad escapa de tu imaginación. No es posible creerlo. Yo no podría creer que solamente así sucedió. Así que entre todos los que seguían ahí con él, el resto de nuestros amigos, seguí preguntando, y la misma versión seguía una y otra vez. ¿Fue un accidente? No sabemos exactamente. Yo creo que dicen que, mira, ¿por qué no mejor entre una y otra no me daban más que la vuelta? Y no me iba a quedar con esa idea. Cuando lo vi me quebré. Ya tenía mucho tiempo de que no lloraba así. Me acerqué hasta él y le dije, hermanito, algún día nos veremos y gracias por todo. En verdad, mil gracias por todo. Algún día estaremos juntos. Gracias por todo. No sé qué pasó, pero gracias por todo. Cuídate mucho. Pensarías que una madre no es capaz de mentir. Me acerqué a aquella mujer y esperaba ver un escándalo de llanto y de gritos. Pero lo que me encontré fue muy diferente. Vi una mujer con una mirada perdida, pero no doliente, sino más bien calculadora, como si estuviera planeando cada
momento que venía por delante. Sí, suena muy extraño, ¿verdad? ¿Qué clase de madre no lloraría por ver que su hijo se fue, solo así, por un accidente? Bueno, yo me acerqué a ella y le dije, en verdad lo lamento con el alma. En verdad él era una persona a la que yo amaba con el corazón. No tenía el gusto de haberles conocido desde antes. En verdad lo lamento mucho. Esperaba una respuesta un tanto más, al menos doliente, y lo único que escuché fue un: gracias, joven. Hay un poco de café, si gusta. No lo olvide, porque es la única forma en la que él estará siempre con nosotros. Muchas gracias por venir. Que tenga buena noche. Que tenga buena noche. ¿Quién creería que una madre diría que tenga buena noche? Sí, claro, está pasmada, pero es que era demasiado incongruente. Pero eso no supera a cuando vi a su hermano. Había una diferencia de entre unos 4 años aproximadamente entre él y mi amigo. Él nos hablaba cuando nos juntábamos tanto que su hermano era una persona a la que no te le debías de acercar mucho porque era demasiado impulsivo. Yo no lo conocí, no voy a decir el justo porque no lo merece. Yo no lo conocí, más que un par de veces de vista, valga la redundancia. Pero imaginen el perfil de una persona de 1,80 m, bastante robusto y con una mirada totalmente desprovista de respeto por el prójimo, de humanidad. Y no estoy hablando de ese momento, estoy hablando desde hace años cuando lo conocí. Él no era una persona a la que nadie se le quisiera acercar, pero no era solamente porque sí. Todos lo veíamos y sabíamos que estábamos frente a una persona que era capaz de hacer cualquier cosa por tener un poco más. Nunca han visto los ojos de alguien que te puede intimidar porque sabes que ha hecho cosas que nadie en sano juicio haría. Pues esa era la mirada que él tenía. Y les estoy hablando del pasado, no de en esa ceremonia. Esa misma mirada, con un lenguaje corporal a la defensiva, un mentón muy pronunciado, las manos hacia atrás y caminando con mucho ego, era el que se tambaleaba por ahí. Sí, como si una persona orgullosa estuviera caminando. ¿Orgulloso de ver a tu hermano ahí? Era lo que yo me preguntaba. Y aunque nadie más lo dijo, o al menos no me lo dijo a mí, entre todo el grupo de amigos, todos lo veían igual, porque estoy seguro de que todos piensan lo mismo que yo, aunque yo fui el único que escuchó lo que están por escuchar ahora. Él se acercó a dar un discurso bastante emotivo, pero muy, muy hueco. Te dabas cuenta en su forma de hablar, en su forma de caminar y en su forma de mirar a todos, que lo único que quería era generar simpatía, pero para él, para convencer a todos de algo. ¿Quién quiere convencer a alguien de algo en un momento como ese? Absolutamente nadie. Lo único que quieres es sacar un poco de lo que llevas dentro. Lo sé porque yo también he dejado a otras personas a las que amo. Y sé que eso es lo último que pensarías. ¿A quién quieres convencer? A nadie, porque no hay nadie a quien convencer y no importa qué tanto hables. Eso que estás sintiendo no se compara con nada. No le creí una palabra. Y lo que vino después me lo confirmó. La ceremonia se llevó a cabo y terminó. La hora de llegar a disponer de mi amigo también. Yo le llevé un poco del agua que tanto le gustaba. Sí, Tejate. Le gustaba mucho beberlo y le vacié un poco sobre la tierrita en la que estaba, colocando sus flores en aquella tarde. Al día siguiente, cada quien llevó un poco de lo que le gustaba. Hasta sus mascotas estaban ahí. Esos perros, un San Bernardo y creo que era un Doberman. Pero a partir de esa noche todo se vino abajo. Y no sé si hago bien en decirlo o no, pero es que de alguna forma quiero desahogarme y saber si ustedes piensan que hice bien o mal. A partir de esa noche empecé a soñar con mi amigo, pero verlo no era el problema. Yo no lo vi estirando sus manos hacia mí, encadenado y pidiéndome ayuda. Yo no lo vi así. Lo vi con un rostro como el que vi la última vez cuando me despedí de él. Un rostro en total calma. Un rostro que no decía otra cosa más que estoy en calma. Ese no era el problema. Yo no estaba asustado. El problema era lo que él me decía. No confíes en él. ¿Por qué habría de decirme eso? Siempre he sido muy listo. Él siempre me decía que yo tenía potencial para muchas cosas, pero ¿por qué me lo tendría que decir ahora? Tienes razón en lo que piensas.
Eso era lo único que quería escuchar. Tenía razón en lo que pensaba. Y sí, es lo que estoy pensando. Sí, fue él. ¿Por qué tendría que haberme quitado a mi amigo? ¿Por qué tendría que haber hecho eso? Dios sabrá qué hacer. Yo hablando de Dios. Pero ¿qué crees si existe? No podía creer que me lo dijera con esa tranquilidad. Y no es justo porque yo le creí todo lo que me decía. Ya no sufras, ya no llores. Hombre, compórtese. Esa era su frase. Compórtese. Cálmese. Aguántese. Eso era lo que siempre nos decía a todos. Era su misma voz. Ni siquiera tengo un mensaje de audio o algo para poder recordarlo. Nunca lo voy a volver a escuchar. Ya pasaron muchos años de eso. Pero cada vez que recuerdo esos sueños en los que él me decía y me decía, sí fue él, me queda totalmente claro que mi amigo no se fue por un accidente. Tú no sabes hasta qué punto los problemas dentro de una familia pueden colapsar. Ya no hay razón para lamentarnos. Siempre que haya algo que desuna la familia, tiene que haber algo más fuerte todavía. Si yo lo he perdonado, ¿por qué ustedes no? No es justo que alguien a quien tanto amas te lo quiten tan fácilmente. Eso es algo con lo que me niego a solamente pasar de largo, aunque no me queda de otra. Solamente sigue siendo la persona que eres. Estoy seguro de que él en algún lugar se encuentra bien, porque yo temía que ese accidente hubiera sido otra cosa más, y que él hubiera sido el que hizo todo lo que sabemos que pasó en esa habitación. Solamente son rumores. Ahora sé que no es así. Sí fue él. Y no sé si solamente debería de olvidarlo y seguir con mi camino, aunque ya pasaron tantos años, o hacer algo más. No sé qué. Al menos quiero desahogarme y compartirlo con alguien. Me da gusto que ustedes puedan escucharlo. Si yo pude perdonarlo, ¿por qué ustedes no? Ellos dos, aparentemente, se querían. Él sí lo respetaba y lo admiraba. No tenía por qué haberle hecho eso, si era su propio hermano. Las historias son muy diferentes unas de otras. Mi amigo ni siquiera era creyente, él siempre decía que no creía en Dios. Al final Dios sí existe. Que entonces quiero creer que después de todo hay algo bueno del otro lado. Y que de una forma u otra él encontró paz. Pero no me quito de la cabeza esas palabras. Sí fue él. Porque yo también lo pensé. Sí fue él. Y ahora después de tantos años, sí fue él. Y que otro diciembre más se acerca, sí fue él. Él va a estar en mis pensamientos como siempre. Sí fue él. Es bastante diferente al resto esta despedida que en el anterior y el anterior de los videos, puesto que el siguiente material tiene una total semejanza y un más que todo apego a este último relato, que incluso un servidor se sorprende y se cuestiona qué tan cierto es, pero puedo creerle a la persona por cosas que le pasaron también a un servidor. Te invito a que lo escuches en próximos días. En verdad, algo que no me hubieras imaginado que sucediera. Generalmente, los relatos te dan una perspectiva de la vida, pero esta es para mí la primera vez entre una historia que es de otra persona enlazándose con una mía. De corazón te invito a que escuches el siguiente material. Yo soy Franco, te deseo una dulce velada.